Bien, mis hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Vamos a tener un tema hoy que lo considero la verdad importante, porque a pesar de ser la iglesia de Dios, a pesar de ser cristianos, conocer la actitud de Cristo, a veces en nosotros llega a haber egoísmo. Y el tema de hoy es cómo darnos cuenta de que a veces somos egoístas y qué hacer para no serlo. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a hacer una oración. Amoroso y bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora te agradecemos porque nos permites entrar a los primeros minutos de tu día santo. Gracias, Señor, porque este día nos recuerda que tú eres nuestro creador, que tú eres nuestro redentor y que, Señor, como tal, tú tienes derecho sobre nosotros. Permite, Padre, que en este día podamos adorarte de la manera correcta. Bendice el tema, bendice a mis hermanos que estarán conectados, también a nuestros amigos. Y, Señor, pedimos tu compañía, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, pues nuevamente, buenas noches. El libro de Proverbios, en el capítulo 24, menciona algunas palabras que considero importantes para introducirnos en este tema del egoísmo o del egocentrismo. Es el capítulo 24, versículos 11 y 12. Y dice de la siguiente manera: salva a los condenados a muerte, libra del peligro a los que están por morir. Pues aunque afirmes que no lo sabías, el que juzga los motivos habrá de darse cuenta. Bien lo sabrá el que te vigila, el que paga a cada uno según sus acciones. Y el libro de Mateo, en el capítulo 25, un pasaje muy conocido por todos, dice el Señor Jesús: tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo, estuve en la cárcel y no vinieron a visitarme. Y entonces ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o sed, o como forastero, o falta de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Y el rey les contestará: les aseguro que todo lo que no hicieron por una de esas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra a un Dios que dio todo. En esta semana hemos estado empezando a estudiar en los días miércoles el tema de la creación. Y este tema es muy abarcante, pero uno de los puntos que toca es precisamente cómo el Señor se esmeró en hacer las cosas bien. Se esmeró en preparar un planeta en el que todos nosotros pudiéramos ser felices, porque Él quiere que sus hijos vivan de la mejor manera posible. Y eso fue lo que hizo el Señor. Hizo un mundo maravilloso. Cuando el hombre cayó en pecado, el Señor no lo recriminó, fue a él a pesar de que el hombre se escondía, y da la oportunidad para que el hombre vuelva a vivir en ese estatus, en ese deseo que desde un principio el Señor tenía para con nosotros. Ahora bien, en el versículo que acabamos de leer, lo vamos a leer nuevamente, pero con calma. Me refiero a Proverbios capítulo 24. Y dice, eh, es un mensaje a nosotros y nos dice: salva a los condenados a muerte, libra del peligro a los que están por morir. En otras palabras, si hay una persona que tiene necesidad, que está muriendo de angustia, que tiene miedo, que ya no quiere vivir, que está decepcionado de la vida, que tiene necesidad para aliviar
las necesidades de su familia, que no tiene trabajo, que hay enfermedad en su casa, que la están pasando mal y de malas. Entonces, lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Salva a ellos, líbralos en lo que puedas, en lo que te a tu alcance. Dice, pues aunque afirmes que no lo sabías, el que juzga los motivos habrá de darse cuenta. Es decir, posiblemente nosotros podamos argumentar, Señor, pero yo nunca me di cuenta que mi hermano, mi vecino, mi amigo estaba en necesidad. Yo tenía mucho trabajo y no me daba tiempo de estar viendo esos detalles, ¿verdad? Bueno, el Señor conoce los corazones. Posiblemente digamos, sí, sí me di cuenta, pero tenía otras cosas también importantes que hacer. Pensé que la iglesia lo iba a hacer. El Señor conoce los motivos por qué no lo hiciste. Posiblemente dijiste, bueno, yo no tengo el dinero para sacarlo del apuro en este momento. Bueno, tal vez no, pero tiene las palabras o puedes conocer a alguien que pueda ver por esa persona o la misma iglesia, ¿verdad? Puede ayudar y tú no le avisas a la iglesia que el hermano está en necesidad. Bueno, lo que dice aquí el versículo es que tú puedes decir, yo no lo sabía, Señor, ¿sí? Dice, pero el que juzga los motivos, a él le tendrás que dar cuentas. Dice, bien lo sabrá el que te vigila, es decir, el que te ve, el que te conoce, el que escudriña los corazones, sabe por qué no lo hiciste. Dice, el que paga a cada uno según sus acciones. ¿De quién está hablando? Obviamente de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y así que podremos tener en algunos casos mm, no excusa, tampoco razón. Tal vez sí nos veamos en algún momento imposibilitados para hacer algo, pero seamos honestos con nosotros mismos, porque si no lo somos, el Señor conoce bien nuestros corazones y Él va a saber si en nosotros hubo egoísmo, hubo egocentrismo y por esa razón no lo hicimos. Y saben, este es un problema de la humanidad en general. No solamente es un problema de la gente que no conoce a Dios, también es un problema de la gente que conoce a Dios, de los miembros de iglesia. Y es más, voy a ir un poco más allá, también es un problema de algunos pastores que llegan a caer en esto. Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 38, versículos 8 y 10, miren lo que dice, y son palabras duras, ¿verdad? Dice, mis pastores no han buscado a mis ovejas, no han buscado a mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado a mi rebaño. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así dice el Señor nuestro Dios. Dice, yo estoy, dice nuestro Padre, contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más, es decir, a sí mismos, ¿verdad? Dice, sino que yo libraré a mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Más adelante el profeta habla de cómo el pueblo de Israel sacrificaba a los corderos. No me refiero precisamente al sacrificio que se hacía en la mañana y en la tarde, sino simplemente como comida, ¿verdad? El Señor da una ilustración que me parece tremenda. Eh, Ustedes, ¿verdad? Matan al corderito, comen de él, pero, ¿verdad? No ven por él. Y el Señor demandará eso. Así que, hermanos, no estoy juzgando de ninguna manera a nuestros pastores, ¿verdad? Ellos son ungidos de Dios y merecen todo nuestro respeto. Sin embargo, tenemos que aceptar que como seres humanos, toda la humanidad llegamos a fallar. Nosotros como dirigentes llegamos a fallar. Yo recuerdo muy bien allá en la ciudad de Matamoros que un día llegó una visita y un anciano la recibió amablemente y esa visita dijo, ¿es usted el pastor? Y él dijo, no, no soy el pastor, pero soy el subpastor, ¿verdad?
Y cuando se presentó de esa manera, yo sentí algo en mi corazón, como que no estaba bien. Pero los días pasaron, el tiempo pasó, y me di cuenta que él había hablado con verdad, ¿sí? Él era un subpastor. Como dirigentes, nosotros tenemos también la responsabilidad de ver por nuestro rebaño. Y en la realidad lo estamos haciendo, ¿verdad? Bien, no es el mensaje para los dirigentes, no es el mensaje para los pastores, es el mensaje para toda la iglesia, es el mensaje para nuestros amigos, para todas las personas que en este momento nos estén viendo. Y miren, busqué una definición y dice, hablando del egoísmo, dice, el egoísmo es falta de amor y de consideración con las necesidades o por las necesidades ajenas. Santiago, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa, perdón, y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense, sacíense, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? En otras palabras, si yo hago oración por ese hermano, ¿verdad? Si en el chat de la iglesia pongo mis manitas y solamente hago esa oración que digo que voy a hacer, pero no veo la posibilidad de ayudarle, ni siquiera la contemplo, entonces el apóstol Santiago dice, ¿verdad? Que eso, ¿de qué sirve? No va a servir de mucho, ¿sí? Santiago 4:17 dice, el pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué cosa es pecado? Según Santiago 4:17, es que una persona sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nosotros tenemos ya tiempo estudiando la palabra de Dios. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Cuando el Señor allí en Mateo 25, ¿verdad? Le dice, tuve hambre, tuve sed, fui forastero, me vieron desnudo, me vieron enfermo, me vieron en la cárcel y no hicieron nada por mí, ¿verdad? Se lo está diciendo a personas que predicaban acerca del amor de Dios, ¿sí? Y en otras palabras, ¿verdad? Cuando Él les dice, alejaos de mí, no os conozco, ¿por qué lo dice? Porque ellos sabían hacer lo bueno, pero no lo hacían, no lo hacían, ¿verdad? Eh, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3 y versículo 17, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede decir que muera el amor de Dios en él? ¿Sí? ¿Por qué a veces decimos que el amor de Dios está en nuestro corazón cuando no hacemos en muchas ocasiones ni el más mínimo esfuerzo por ayudar a las personas necesitadas? Aclaro, aclaro que en la iglesia hay de todo, ¿verdad? Hay personas que ayudan, hay personas que oran, hay personas que van más allá todavía, ¿verdad? Y también hay personas que se dicen cristianas y no hacen absolutamente nada por su prójimo. Y este tema no es para condenar, este tema es para despertar. Si nosotros estamos en esta situación, tenemos que darnos cuenta que el Señor no va a querer nada con nosotros. Él no quiere gente egoísta en el cielo. Y miren, en estos momentos viene a mi mente una ilustración. Obviamente es una ilustración y es acerca de un rey. Él estaba aburrido. Conocía a la gente del pueblo y entre la gente del pueblo había dos personas. Vamos a ponerles de nombre Carlitos y José, ¿verdad? Por ponerles su nombre. Y Carlitos y José eran personas muy egoístas. Nadie los quería por egoístas. En su rostro se veía el egoísmo. Y un día el rey estaba aburrido y dijo, tengo ganas de divertirme, los voy a llamar. Así que mandó llamarlos y un rato después estaban ahí José y Carlitos frente al rey y les dijo, miren,
yo en este día quiero hacer algo por ustedes. Yo les voy a dar lo que ustedes me pidan. Si ustedes me piden 10 monedas de oro, ¿verdad? Yo se las voy a dar. Pero hay algo interesante, ¿verdad? El que hable primero, le voy a dar las 10 monedas de oro. Esa es mi promesa, ese es mi pacto con ustedes. Y al que no pidió, le voy a dar el doble, le voy a dar 20 monedas de oro. Así, lo que ustedes pidan, el primero que pida, le voy a dar lo que pidió y al otro le voy a dar lo doble. Así que ellos estaban en problemas porque eran tan egoístas que decían, si yo pido esas 10 monedas de oro, al otro le va a dar 20. ¿Y por qué le va a dar 20 y a mí nada más 10? ¿Verdad? Y el otro pensaba exactamente de la misma manera. Eh, Pensaban, ¿y si pido 100? ¿Y si pido 1000? Bueno, el rey me las va a dar, pero ¿para qué quiero 1000? ¿Para qué quiero 10,000? Si al otro le van a dar 20,000, no lo voy a disfrutar, ¿verdad? Así que pasó un largo tiempo y el rey les dijo, bueno, señores, se está acabando su tiempo, solamente tienen 15 minutos más. Y bueno, continuamos, más al rato continuamos con la ilustración. Y quiero decirles que hay diferentes tipos de egoísmo, mis hermanos. Por ejemplo, el hijo pródigo, cuando le dice a su padre, dame la parte de la herencia que me toca, ¿verdad? Bueno, sabemos que el padre le dio la herencia, pero la herencia que no le tocaba, porque se supone que la herencia la recibe cuando su padre hubiera ya muerto. Pero el padre no discute y le da la parte de la herencia que le corresponde. ¿A dónde quiero llegar? Dice esta parábola del hijo pródigo que él se fue y malgastó todo. El mensaje es que las personas egoístas finalmente llegan a perder todo lo que tienen. Pueden tener mucho. Hay personas que han ganado muchísimo dinero y ahora no tienen nada. ¿Por qué? Porque todo se fue en juegos, todo se fue en disfrutar con sus amigos, todo se fue en disfrutar de los excesos. A su lado había personas en necesidad y jamás dijeron, voy a bajar la ventanilla y le voy a dar una moneda, ¿verdad? A la persona que me está pidiendo. Por el contrario, justificamos y dijimos que trabaje, ¿verdad? Como si nosotros hubiéramos trabajado mucho. Y se nos olvida a veces que el Señor nos da y a veces inmerecidamente nos da. No lo entiendo, ¿verdad? Pero el Señor así es con nosotros. Nos da a pesar de que no lo merecemos. Y cuando somos muy egoístas, puede ser que lleguemos a perder todo. Hay personas que sí dan, tienen el dinero y dan, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo voy a dar 50,000 pesos vamos a construir aquí una iglesia, vamos a iniciar una clínica en la ciudad y aquí están 50,000 pesos. Pero alguien dice, bueno, él dio 50, ¿verdad? Yo voy a dar 60. ¿Por qué? Porque quiero demostrar que soy más dadivoso que el que dio 50, ¿sí? Y entonces, este es otro tipo de egoísmo. Ojalá me estén escuchando algunos jóvenes, pero miren, a veces entre los jóvenes también llega a haber egoísmo. Y aclaro, yo creo que las personas más egoístas somos nosotros los adultos. Y ahorita voy a decir por qué. Los jóvenes son personas que acaban de salir de la niñez, de la adolescencia y todavía tienen su mente muy limpia, ¿verdad? Y ellos sí, ciertamente les falta madurez, se llegan a equivocar, toman malas decisiones, pero muchas veces no es por egoísmo, simplemente son personas libres, ¿verdad? Bueno, se me ocurre, por ejemplo, cuando hay una pareja, un noviazgo en la iglesia, y entonces llega una chica nueva y le quita el novio a la jovencita que hace mucho tiempo conocimos, ¿verdad? Y la jovencita siente que se va a morir, ¿verdad? Y muchas veces siente que se va a morir no tanto porque lo ame, sino la expresión que llegan a utilizar es, ¿por qué esa me la va a quitar? ¿Quién es ella para que me lo quite? Entonces entra una especie de egoísmo, puede ser en ella, puede ser en él.
hay diferentes tipos de egoísmo, ¿verdad? Pero insisto, yo creo que el egoísmo se manifiesta más en las personas que ya somos adultas. Ya estamos cansados a veces de algunas cosas y empezamos a pensar egoístamente. Aunque, bueno, vamos a ver ahorita qué pasa cuando Cristo vive en nuestro corazón. El apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, no nos prediquemos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo que está diciendo es, cuando tú prediques, no prediques de ti, predica del Señor Jesús. Pablo decía que su misión y su gusto, ¿verdad? Su deber era predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Pero muchas veces contamos y contamos y contamos como si nosotros fuéramos los ejemplos para que la iglesia nos siguiera, ¿verdad? No es así, mis hermanos. En todo momento, ¿verdad? Cristo debe ser levantado y nosotros simplemente somos, como dice el apóstol Pablo, servidores de ustedes, ¿sí? Y no por obligación, dice, por amor a Jesús. Entonces, aun cuando llegamos a predicar, llegamos a ser egoístas. Algunas veces predicamos, ¿verdad? Y creemos que, o queremos los aplausos de la gente. No es el caso, ¿verdad? Prediquemos bien o predicamos mal, tenemos que pedirle a Dios antes de predicar la dirección de su Santo Espíritu y decirle al Señor, mira Señor, yo no soy un predicador, yo no sé, no tengo el poder en la palabra, posiblemente no me voy a ver bien, pero Padre, por favor, que tu mensaje, ¿verdad?, llegue a la gente y que este mensaje sea lo que la gente hoy en día necesita. Entonces, existen diferentes tipos de egoísmo, algunos no se miran, no se ven, ¿verdad? Pero por ejemplo, Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 11, ahí habla de las personas que menospreciaron su vida hasta la muerte, ¿sí? Y ese, uno de ellos fue el apóstol Pablo, uno de ellos fue el apóstol Pablo, Pedro, ¿verdad? Juan, ciertamente, aunque fue martirizado, pues no, él murió por su edad, ¿verdad? Pero todos ellos dieron su vida por algo que parecía imposible. 11, ¿verdad? Trastornaron todo el mundo conocido. ¿Por qué? Porque no se querían a sí mismos, sino porque querían cumplir con la misión que Cristo les había enseñado. Y lo hacían por amor a las iglesias que iban fundando. Y ese debe ser el sentimiento, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Me gusta esta versión porque dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. La versión que más conocemos es cuando decimos el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Y sigue diciendo, y Cristo murió por todos, para los que viven, ya no vivan más para sí mismos, sino para el que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, cuando el amor de Cristo nos constriñe, cuando el amor de Cristo nos gobierna, cuando el amor de Cristo es el motor, es la energía, ¿verdad? Que nos hace ir a predicar, entonces ya no debemos de predicarnos a nosotros mismos, sino debe ser el amor hacia los demás, ¿sí? El Señor Jesús decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que me quiera seguir, niéguese a sí mismo. Y mi hermano, yo creo que si tú un día fuiste llamado de las tinieblas a su luz admirable, como muchas veces lo decimos, y es muy cierto, ¿verdad? Es una frase bíblica. El Señor nos llamó de la oscuridad cuando no conocíamos absolutamente nada de Él, ni de su amor, ni de la salvación, ni de lo que tuvo que hacer Cristo por nosotros, ¿verdad? Ahora tenemos luz, pero, hermanos, sí
no quieres negarte a sí mismo, si no quieres ser cristiano, ¿verdad? Y digo esto porque el que sigue a Cristo es su discípulo y el ejemplo es Cristo. Y ser ejemplo significa que tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Y todas las personas que tuvieron un encuentro con Cristo Jesús fueron transformadas. Ahí tenemos, por ejemplo, aquella mujer, ¿verdad? Que la conocemos como la mujer adúltera. Una mujer que escapa de la vida, no puedo decir de milagro, más bien escapa, perdón, de la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo interviene por ella, ¿sí? Y no le dice, sigue pecando, al contrario, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está el paralítico de Betesda, está aquella mujer que tenía flujo de sangre, está el apóstol Pedro que estaba deshecho porque le había fallado a su maestro. Hay tantas personas en la palabra de Dios que cuando tuvieron un acercamiento al Señor Jesús fueron cambiadas, ¿verdad? Son muchos. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir las pisadas del Señor Jesús. Cuando los apóstoles estaban en la barca, el Señor Jesús les dijo a ellos, ¿verdad? Dejen sus redes, yo os voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Y cuando yo lo llevo a este siglo, al siglo XXI, imagínense que yo soy parte de una empresa, soy parte de una institución bancaria o simplemente tengo un negocio propio y pasa Jesús frente a mi negocio, ¿verdad? Me espera a la salida de la empresa, a la salida del banco y me dice, ¿sabes qué? Quiero que me sigas, deja tu trabajo. ¿Lo haríamos? ¿Lo haríamos? ¿La fe del hombre del siglo XXI es capaz de hacer estas cosas? Muy difícil. ¿Por qué? Porque en nosotros hay egoísmo. Miren lo que dice el sabio Salomón. Dice, después de haberse permitido excesos, ¿verdad? En el capítulo 2, versículos 10 y 11, dice el sabio, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Dense cuenta de lo que hacía, ¿no? Ninguna cosa que yo deseara se lo negué a mis ojos, ni privé a mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozaba de todo lo que hacía, y esa fue la recompensa de todas mis fatigas. Pero dice el versículo 11, miré luego y todas las obras de mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas, y aquí que todo esto es vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¡Wow! Es tremendo, ¿no? Antes el sabio Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. A veces creemos que el éxito consiste en llegar a ser alguien importante en una empresa, llegar a tener un buen carro, una casa muy bonita, el reconocimiento de las personas. Y vivimos para eso y nos afligimos y luchamos y nos cansamos, ¿verdad? Y tal vez lo logremos, pero el sabio Salomón dice aquí, he aquí que todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando estamos cerca de, o sea, nuestros días se están acabando, ¿a dónde deberían ser dirigidos nuestros esfuerzos? ¿Verdad? ¿Qué hay con una persona millonaria que ahorita en este momento está en un hospital y le están diagnosticando que tiene unos, solamente posiblemente pase el día, tal vez no lo pase, por un cáncer, por un COVID, por lo que sea, ¿verdad? ¿De qué sirve todo ese dinero? ¿De qué sirven todos sus afanes? Lo que necesitamos, mis hermanos, es construir sobre la roca. Y dice la palabra de la Biblia, ¿verdad? Que la roca es Jesús. Hermanos, Marcos capítulo 14 habla de una mujer que ungió a Jesús con un óleo, sí, un óleo muy costoso, ¿verdad? Cuando él estaba en Betania sentado a la mesa de casa de Simón, el que también había sido leproso. Y yo en alguna ocasión prediqué precisamente en la iglesia de Candiles acerca de esa mujer, ¿verdad? Cómo es que cayó en pecado, cómo es que se fue a Magdala, cómo regresa, ¿verdad?
no quería saber nada de los predicadores, pero escucha al Señor Jesús y ella entiende que Jesús vino a salvar a los pecadores, a rescatar, ¿verdad? Y se acerca al Señor Jesús, ¿no? Y cuando ella estaba en pecado y trabajaba en una profesión pecaminosa, ella compró un perfume carísimo, ¿verdad? Era el sueldo de un año prácticamente, lo que ella se gastó en ese perfume. Tal vez no era un sueldo muy grande, pero era el sueldo de un año. Así que cuando ella conoce al Señor Jesús, cuando el Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿verdad? En aquella fiesta en casa de Simón, aquella mujer derramó ese perfume de 300 denarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque había desaparecido de su corazón todo aquel egoísmo que en algún momento pudo haber. ¿Qué hay cuando nosotros conocemos al Señor Jesús? Estamos dispuestos a dar. Miren, en la palabra de Dios hay una, no la vamos a leer completa, me refiero a la viuda de Sarepta, ¿verdad? Ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16, ¿verdad? Ahí aparece una viuda, ¿verdad? Que el contexto es que toda la región, en toda la región había hambre, había necesidad. Y de repente aparece el profeta Elías, y el profeta Elías, ¿verdad? Le dice a esta viuda, ¿sabes qué? Dame de comer. Pero esa viuda le explica, mira, lo único que tengo es lo que le voy a dar el día de hoy a mi hijo. No tengo más. Sí, y después de que se lo dé, pues me imagino que nos vamos a sentar o a recostar y vamos a esperar la muerte, porque ya no hay más. Pero el hombre de Dios, el profeta, le dice, hazlo, hazlo, ¿verdad? Como profeta de Dios, habla de parte de Dios y ella escucha la voz de Dios y comparte ese alimento. ¿Qué pasó con esta viuda, verdad? Dice la palabra de Dios que ella nunca tuvo escasez en su casa. Siempre había el alimento. Siempre lo había, porque lo poquito que tenía lo dio. En ella no había egoísmo alguno. Y hubo algo más. Cuando su hijo estuvo enfermo y murió, el profeta, ¿verdad? Con el poder de Dios, lo resucitó. Vean lo que una persona puede recibir cuando se quita el egoísmo de encima. Créanme que a veces pienso en algunos hermanos, en algunos amigos, compañeros, ¿verdad? Que están buscando trabajo. Y yo veo que hay egoísmo en sus corazones, como lo hay también en el mío. Y entonces vamos a una empresa y, bueno, nos damos cuenta que allí los que están metiendo su solicitud de trabajo son gente de mucha experiencia. Eh, Cuando terminaron su carrera la hicieron con una mención honorífica, ¿verdad? Hablan dos idiomas, han trabajado para empresas importantes y metemos nuestro currículum y decimos, wow, pues ya estoy aquí, lo voy a hacer, pero no creo que me vayan a dar ese trabajo. Miren, mis hermanos, si nosotros somos egoístas, ténganlo por seguro que aunque creamos en Dios, el trabajo es de ellos. Pero si no somos egoístas, escuchen esto, mis hermanos, no importa quiénes lleguen a ser ellos, quiénes sean, el trabajo es tuyo, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Señor desea ayudarte, porque el Señor no te puede defraudar, porque el Señor sabe que tú le has dado todo, ¿verdad? ¿A quién? Si nunca lo vimos hambriento, nunca lo vimos sediento, nunca lo vimos desnudo, nunca lo vimos enfermo o en la cárcel. Bueno, por cuanto lo hiciste por uno de estos hermanos pequeñitos, a él se lo hiciste. Y el Señor no te va a abandonar, ¿verdad? Eh, para terminar la ilustración, mis hermanos, el rey, cansado, les dice, se acabaron sus 15 minutos. Así que pidan.
y parecía que iban a entrar nuevamente en un silencio, hasta que finalmente le dice a Carlitos, Carlitos, pide tú primero. Y Carlitos todavía lo pensó, pasó saliva, ¿verdad? Y dijo, Rey, si le place, concédame esto. Ya te dije que te lo voy a conceder, pero ten presente que a tu compañero le voy a dar el doble. Y Carlitos dijo, sí. ¿Qué quieres? Y dijo, quiero que me saque un ojo. A veces el egoísmo, mis hermanos, llega a ser tan grande que si Dios nos prospera o tenemos la oportunidad de prosperar, pero a mi compañero, a mi hermano, a mi amigo, Dios lo prospera más, ¿verdad? Entonces nos llenamos de envidia, nos llenamos de coraje, ¿verdad? Nos llenamos de egoísmo. Y ese hombre pidió, sácame un ojo para que a mi compañero, al que tanto odio y no soporte, le saques los dos. El rey rió, se divirtió y les dijo, váyanse a su casa. Ya, suficiente, ¿verdad? No hubo ojos de nadie afuera. Pero esa ilustración nos dice hasta dónde podemos llegar. Y la palabra de Dios también nos dice hasta dónde podemos llegar, porque nuestro Padre Celestial, dice Juan 3:16, ¿verdad? Que dio a su único Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Con esto, mis hermanos, terminamos y solamente me resta decirles feliz sábados, Dios les bendiga, pero antes vamos a hacer una oración. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, gracias porque hemos entrado ya a estos primeros instantes, momentos de tu día sagrado. Permite que tu palabra, Señor, pueda llegar a través de tu Santo Espíritu a las personas que tú has designado en esta noche. Señor, que en nuestro corazón sea Cristo, el amor de Cristo, que elimine cualquier por pequeño que sea, porción de egoísmo. Señor, quítala por favor de nuestra mente, de nuestro corazón y ayúdanos a ser compartidos. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.